Hola, mi nombre es Juan Esteban González Cortés y en este momento pues voy a dar como un repaso y hacer saber un poco sobre lo que es el cemento, un poco de su historia, proceso, de elaboración, sus propiedades y demás cosas. Lo primero que debemos conocer es pues su concepto, su definición, saber qué es el cemento. Y pues podemos decir que el cemento es un material de construcción compuesto de una sustancia en polvo. Cuando se mezcla con agua forma una pasta blanda que posteriormente se endurece. O sea, así se ve el cemento. Es un polvo que se remoja y posteriormente, pues al secarse, se endurece. Esta se emplea para tapar o rellenar huecos y es como un aglutinante en bloques de hormigón y en más cosas. Eh, ya pues teniendo en cuenta como lo que es, más adelante pues se puede profundizar y entender de mejor manera lo que es este elemento, este material. Lo primero pues conocer un poco de su historia, ¿no? Eh, y pues la historia en sí del cemento pues hay muchos datos antiguos acerca de pero ya de lo que se trata, más como el cemento Portland, o el cemento básicamente, empieza a mediados del siglo XVIII. Y esto fue cuando un reverendo inglés, James Parker, por accidente creó un cemento, que fue al quemar unas piedras calizas, pues tuvo el descubrimiento de este y este se comparó siempre como con un tipo de material romano que utilizaban pues esta civilización para hacer sus estructuras. Y pues este experimento de Parker se volvió muy famoso y pues se empezó a utilizar en obras del Reino Unido. Posteriormente, Joseph Naspin y James Parker ya como que lo patentaron y lo hicieron como de ellos. O sea, se puede decir que se fundó, se creó el primer cemento Portland. Y ya fue donde empezaron a utilizar las piedras calizas y el carbón y pues las calcinaban a alta temperatura para lograr este. El nombre pues es debido a una isla que se llama Portland que tiene el color del cemento. Luego ya en el año 1845 Isaac Johnson fue el que mejoró este proceso, manejando mejor las temperaturas, agregando demás componentes que le daban mejores propiedades. Y por eso Isaac Johnson es conocido como el padre de del cemento Portland. Luego de esto pasamos al proceso de producción del cemento. Pues tenemos su paso a paso, que primero sería pues como la extracción y trituración, que sería como tomar lo que son sus materias primas, que son las calizas y las arcillas, y esas se trituran para pulverizarlas y luego se pasa al segundo paso, que es la prehomogenización, que ya se logra en una banda transportadora, se lleva el material y pues se analiza por un equipo de rayos gamma que luego pasa a un patio de prehomogenización. Luego ya pasamos al almacenado y dosificación, que es donde se mira como qué tanto material se obtuvo y pues dependiendo del cemento que se necesite se agregan demás componentes de eso, pero por ahora solo se está como analizando qué tanto se va a usar para posteriormente continuar con el desarrollo del proceso. Y pues ya pasa a la molienda, a la primer molienda, que es donde en un molino de crudo se pulveriza el material, que ya para este momento ya estaría pues hecho como una harina, y pasa al silo de homogenización. Luego de esto ya todo esto que se tiene eh, se pasa a la fabricación del clicker, que cómo se logra esto cuando todo este material que se tiene en el momento, o sea, este producto, se pasa por unos hornos que pasan a grandes temperaturas, es donde se transforma el clicker, que es una especie de piedra pequeña que es la que brinda muchas propiedades importantes
para el cemento que se necesita, que se plantea. Y pues ya pasa de nuevo a la premolienda, que pues luego de tener el resultado de lo que nos deja el horno, esto al ser almacenado, este clinker pasa por un molino de rodillos. Luego de nuevo pasa ya a la segunda molienda, que es donde el clinker resultante se le agregan los componentes, por ejemplo como el yeso, para determinar el tipo de cemento que se necesite, que se espere. Y esto también tenemos por otra parte, ya luego de saber como el proceso, también hay pues dos maneras de hacerlo, que una que es el húmedo y el seco. Esto es simplemente pues se tiene de como el punto en el que se hidratan y de la manera en que se hidratan los, los cementos, ¿sí? Entonces, pues simplemente es que se puede decir que el húmedo es como más óptimo para realizarse, pero la cosa es que este no se puede realizar así como de manera tradicional o algo así, porque este sí se necesita de una planta dosificadora para lograr bien el concreto. En cambio, en la vía seca sí es como se puede decir que es como de manera más artesanal, más propia de la gente, o era el método que se utilizaba antes, pero es más correcto, se puede decir, por la vía húmeda. Bueno, lo que hablaba del momento en que se tiene el clinker y eso, este es muy importante porque, porque este aporta muchas propiedades a las resistencias físicas y químicas del concreto. Este clinker se forma únicamente cuando la caliza y la arcilla se calcinan a grandes temperaturas, que van entre los 1300 y 1500 grados centígrados. Y pues este es el producto como principal del cemento. Luego pasamos a los tipos y usos del cemento. Tipos y usos del cemento, tenemos 5 tipos. El primero pues, es el cemento normal, el común, el que se ve, el que normalmente cuando se pide un cemento o algo y no se tiene como, no se pidió alguno de manera específica, es el cemento que se usa comúnmente. Luego tenemos el cemento 2, que este tiene una resistencia media a los ataques de sulfato y se utiliza en obras de construcción eh, eh, y en obras de construcción expuestas a la acción moderada de los sulfatos o que requieren un calor de hidratación moderado. Bueno, cuando se requiere así un calor de hidratación moderado, para lograr estas características se regulan la cantidad máxima de silicato tricálcico y silicato y aluminato tricálcico. Por lo general, este cemento es utilizado en la realización de tuberías de hormigón y puentes. Luego pasamos al tipo 3, que este es para los que se desarrollan en una resistencia en un tiempo menor. Este se utiliza, por ejemplo, para la construcción de elementos de prefabricados o construcciones de emergencia, porque al necesitar menos tiempo de resistencia logran más rápido su potencial. El cuarto es el cemento de secado lento, que pues tarda más en lograr su potencial, pero se puede decir que de manera más resistente. Para esto pues se regulan las cantidades de silicato tricálcico y aluminato tricálcico. Y en el quinto es el cemento que se usa, el tipo 5. Este cemento se utiliza en la construcción de elementos y obras que necesiten una resistencia elevada al ataque concentrado de sulfatos y álcalis. Para lograr esto, pues se elimina como el elemento que sufre más por la concentración de sulfatos, que sería el aluminato tricálcico. Y pues ya tendríamos bueno, y también cabe decir que este se utiliza, por ejemplo, en la construcción de alcantarillas, canales de conducción e infraestructuras portuarias. Luego pasamos a lo que son sus propiedades, que pues son muy sencillas, simplemente se tiene en cuenta como su finura, si estos tienden un tiempo de fraguado demorado o uno más rápido, su resistencia, su densidad y demás componentes. Sus aplicaciones. Eso pues tienen bastantes aplicaciones. Principalmente pues es como en la producción
del concreto, ¿sí? En morteros convencionales, en la elaboración de pegantes para enchapes, en la estabilización de suelos, en la elaboración de pastas de cemento para relleno y también como para la elaboración de estucos. O sea, todos estos procesos, dependiendo de la aplicación que se necesite, o sea, la finalidad del concreto, es que en el proceso se agregan diferentes materiales. Por ejemplo, para los estucos, pues la cantidad de yeso va a ser mayor, pues porque es lo que se necesita. Luego pasamos a su composición. En su composición tenemos primero como la composición química de la materia prima, o sea, del punto de partida. Y luego tenemos, ya luego de todo este proceso, una composición diferente, así se hayan usado los mismos, o sea, así se parta desde las calizas y el carbón. Por lo menos en las materias primas se cuenta con un óxido de calcio, con un óxido de silicio, de aluminio, pero en unas cantidades, por ejemplo, en el de calcio, de 44%, pero ya luego, al ser obtenido como el resultado, este pasa a ser de 64%, o sea, aumenta. Y así pasan, pero de manera que si aumentan unos su porcentaje, su composición, en otros, en otros va a disminuir. Entonces, pues ya con esto tendríamos claro como qué es el cemento, parte de cómo se originó, para qué se utiliza, que es muy importante. Conocer que pues se puede como trabajar con diferentes tipos de cementos, contando con la finalidad que se, que se le defina al concreto. Entonces, pues esto sería todo, sería mi presentación. Muchas gracias.